Yo no pertenecía a ninguna dirigencia sindical ni era maestra, pero por suerte tenía una relación importante con varias maestras. Era la mamá de dos niños chiquitos y capaz que también quiero ver el tema por este otro lado, ya que estamos en casa del magisterio. En esos momentos, muchas veces, nosotros hoy lo vemos como algo terrible. Yo creo que yo hoy no lo hubiera podido hacer. Pero nosotros mandábamos mensajes a las maestras y las maestras nos mandaban mensajes a nosotros en cartitas metidas en la ropa de los nenes en esa época, inclusive para el día de November. Y las mamás teníamos en esos momentos, sobre todo quienes éramos de familias militantes o militantes nosotros mismos, íbamos cambiando a los chiquilines de turnos y de escuelas, porque teníamos que ver con qué maestra le iba a tocar. Y buscábamos de poner a los niños en turnos o en escuelas que supiéramos que la maestra que le iba a tocar al año siguiente o ese año fuera una maestra de las nuestras, entre comillas. Y yo veo como que ese tipo de cosas, que a veces son como cosas niñas, el valor fundamental, porque nuestros hijos que tuvieron que hacer la escuela y la primera educación en plena dictadura, donde me acuerdo que había que las maestras eran obligadas a arrancarle páginas a los libros y que nos mandaban los chiquilines con libros con páginas arrancadas. Entonces, nuestras maestras, ¿qué hacían? Por lo menos a mí me tocó por suerte, transcribían lo que en esas hojas arrancadas estaba escrito en esos libros a mano, en una hojita chica, y la ponían en ese lugar y así nos mandaban los libros de los niños a la casa. Doy como un ejemplo ético, pero hay miles más, ¿no? Digo, como la participación hasta de los chiquitos inconscientemente. Yo creo que eso se les pegó de alguna manera, eso por ósmosis pasa. A mí lo que me preocupa, compañeros, es el hoy y es el ver. Me ha tocado empezar a vincularme con muchachos de 20 años, 18, 20 años, y me aterran, porque no saben nada de lo que pasó. Y realmente es como querer enseñar la historia a alguien que nació y vivió en otro país y que es extranjero. Es decir, nosotros le exigimos a los jóvenes y nos lamentamos, los jóvenes que no están, o que están muy poco, o que nosotros cuando éramos jóvenes hacíamos muchas cosas y hoy los jóvenes viven haciendo nada, y digo, toda esa cuestión media sui generis de los jóvenes de hoy. Y me pregunto, ¿no habrá responsabilidad de nosotros y de todos los educadores en que esos muchachos no tienen espejo y no tienen memoria porque no son conscientes de lo que pasó? Y si nosotros decimos que hay que revivir la memoria y que quien se olvida de lo que pasó no tiene mucho camino para recorrer en el futuro, yo me pregunto si no estamos en momentos de rever todo eso. Y yo veo hoy también cómo los maestros y los profesores tienen tantas dificultades para poder transmitirle cosas a los muchachos, porque aunque no estamos en dictadura militar, tenemos igual marcos muy pesados en la educación. Y a pesar de todo, bueno, si aquellos maestros pudieron hacer aquellas cosas preciosas con la educación de nuestros chicos, para mí es un llamado de atención que los maestros y los profesores de hoy tengan a bien enseñar la historia viva, que es, para ellos es historia porque hace 20 años, pero que si no aprenden realmente lo que nosotros pasamos,
ni pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestros nietos. Van a vivir en un país irreal totalmente. Así que mi mensaje está más bien destinado hacia el futuro. Y aún recuerdo para ese 9 de junio, había mucha gente en la calle. Y habíamos muchos que estábamos adentro de las casas, militando también. Pero, ¿saben qué? Prontos para recibir compañeros lastimados, compañeros heridos, para guardar compañeros. Y yo pienso de que esa organización estaba, por un lado, hecha con la cabeza, pero también, fundamentalmente, con el corazón. Y ese era mi mensaje para hoy. Quisiera expreso que yo soy José Fernández, dirigente de FUPAM, y no vengo representando a FUPAM porque los compañeros, es decir, por las prótesis de cadera que me hicieron, estoy un poco extendido del movimiento. Pero esto lo sentí, como dijo un compañero, por la radio del pueblo hoy, entonces no tenía otra obligación que venir. Debía venir porque esto realmente es algo que, como significa la compañía anterior, tiene que tener una difusión más grande, porque para que no haya en el futuro y en las generaciones nuevas un olvido o que alguien no le haya transmitido por diversas razones lo que ha sucedido. Yo para decirle del 9 de julio, bueno, el 9 de julio a mí me pasó el chorro de agua, como contaba el compañero, caí, pero no, de eso no pasó. Lo que sí que posteriormente a la huelga pude decir algo significativo. Yo trabajaba de matricero en una empresa donde nos íbamos a afiliar en esa época. Después vino, como dice Augusta, que hubo una ley prohibitiva de asociación. Pero en el momento de la huelga, 6 compañeros coincidimos, pero así, no sé si epiletealmente o cómo, o por ósmosis, coincidimos en no presentarnos a trabajar. Tuvimos 21 días sin trabajar, cosa que después nos llena de alegría porque decidimos presentarnos de vuelta. Yo vivía arriba donde trabajaba, presentarnos de vuelta a ver qué podía pasar, cosa que no nos alegró mucho porque el director en aquel momento dijo que el ejecutivo le daba potestades para despedirnos sin pagarnos ni indemnización ni jubilación, es decir, perdíamos todos los derechos que habíamos ganado. Posteriormente, es decir, pasamos, volvimos al trabajo y después definimos por voto secreto, como se mandaba la época, por 4 a 2, volver al trabajo. Después hubo las rencillas que producen todo ese tipo de enfrentamientos entre una parte que estaba con ellos y otra parte que estaba con los nuestros. En definitiva, se logró la reafiliación a UNRWA después de la dictadura, cuando Rosario Pietarroya recibe la libertad. Entonces allí estábamos en nuestra salsa, en lo que nosotros deseábamos y en lo que nosotros creíamos que era necesario, porque más allá de la forma individual que lo tomamos, coincidía en que había posibilidades de ser más gente, convencer a más compañeros de que ese era el camino colectivo, el camino del sindicato, el camino del gremio. Yo por mi parte vine en forma personal porque por 2 razones. Hay una vinculación con ADEMU, porque ADEMU, Covifum, es una cooperativa de vivienda en trámite, que es afiliada a FUPAM, tiene terreno en Hornos y Coronilla, creo, y yo, como concepto de los demás compañeros, tenía que repartir la correspondencia. En determinados momentos he venido acá a repartir correspondencia, cosa que ahora no lo hago porque hay que llevarlo al terreno allá. Y porque mi hija, por suerte, y para gozo mío y orgullo, va a ser maestra. Creo que se recibe el año que viene y va a estar junto a todos ustedes. Me consta 2 cosas: que va a ser una buena maestra y que va a adelgazar. Muchas gracias, compañeros. De las cosas que dijeron acá los compañeros, hay 2 que a mí me preocupan, es decir, la desmemoria y lo que nosotros, bueno, yo ahora estoy en actividad, lo que los docentes puedan dejar en los alumnos
es decir, para reavivar ese sentido de democracia, esas ideas valerianas que nosotros, creo que más que nada fue eso lo que nos llevó desde el primer momento a enfrentar, por ejemplo, lo más importante de esa época, que fue, antes de la dictadura, enfrentar la ley de educación. El enfrentamiento de la ley de educación, como dijo Rolando, nos llevó 60 y pico de días de huelga, donde quedamos todos marcados, que habíamos hecho la huelga. Además fue un periodo muy fértil, donde nosotros hicimos cantidad de reuniones con los padres de nuestras escuelas, pero a través del sindicato. Nosotros fuimos a los sindicatos, a los demás sindicatos, a decirles a los obreros qué era lo que iba a pasar si salía la ley de educación. Es decir, qué educación podían tener sus hijos, en manos de quién podían quedar. Es decir, que nosotros dimos una lucha muy grande contra la ley de educación en ese año 72. Es decir, fue desde octubre hasta el 4 de enero que fue cuando se aprobó la ley. Ahora, desde aquella época, es decir que, como dijo también otro compañero, la época más dura vino en el 77, quiere decir que no nos destituyeron inmediatamente. Es decir que cuando vino la dictadura, estábamos muy vigilados, principalmente los que tenían como cargos de dirección, y bueno, cada vez que había un acto público en la escuela, los compañeros de aquella época, los directores que éramos en aquella época, nos poníamos de acuerdo a ver qué cosas íbamos a decir, y escribíamos lo que íbamos a decir, porque era para los padres y para los niños. Es decir, fundamentalmente trayendo siempre el ideario artiguista y el ideario valeriano. Es decir, que centrábamos nuestra intervención en esas dos cosas para que la gente, principalmente los adultos, pero a través de ellos sus niños, supieran cuál era nuestra posición. Y me acuerdo que tal era así, en ese año 73, 74, que el año 75, que fue el último que terminé, ya la cosa se ponía muy dura, y entonces decidieron que para los actos patrióticos la inspección mandaba un texto que había que leer. Todos tenían que leer el mismo texto. Yo normalmente siempre hacía uso de la palabra. Me acuerdo que yo me negué. Y las maestras de la escuela dicen, no, porque te van a echar. Yo digo, igual me van a echar, decía, yo no lo leo. Y me acuerdo que Sofía, una compañera, dijo, yo lo leo. Porque le digo, no, entonces no te vas a exponer. Entonces, yo lo leí y le dije a los padres, por orden del consejo de primaria, voy a dar lectura de lo que nos mandan decirles hoy. Y se lo leí, y nada más, el acto fue eso. Es decir, porque realmente tenían que saber que lo que estábamos diciendo en ese momento era impuesto ya. Claro, al año siguiente ya no estábamos. Evidentemente que la enseñanza era muy dura para ellos, es decir, había una resistencia muy importante, tanto en primaria como en secundaria, como en UTU, es decir, en todo lo que era la enseñanza. Así que la forma de poder imponer eso que la señora decía, de que los maestros tuvieran que arrancar las hojas a los libros y todo eso, que esto vino después. Realmente tenían que echarlos a nosotros. Nos persiguieron desde el 73 al 75 en una forma feroz. Yo me acuerdo que lo primero que hicieron fue mandar a sus cargos a los directores de práctica que eran interinos. Entonces, yo me quedé sin mi compañera del otro turno, que era Marcel Rodas, pero quedó su comisión de fomento. Quiere decir que en lugar de ella trajeron ya una a dedo. Y me acuerdo que la persecución empezó por ahí, es decir, que los ojos eran a través de esta nueva directora. Pero la comisión de fomento estaba de mi lado, es decir, que era aquellos que hacían resistencia. Entonces, cada vez que revisaban la biblioteca, me decían, te revisaron tal cosa y sacaron tal cosa. Me acuerdo que una vez habían dicho que tenían que bailar la chimarrita, y lo único que había de la chimarrita era un disco de Alfredo Citarrosa.
Entonces me dijeron, mirá que encontraron el disco de Alfredo Citarrosa. Bueno, es decir que yo llamé a la inspectora, mirá que te van a decir tal cosa, porque la inspectora, por suerte, a pesar de ser una mujer que era de derecha, es una persona honesta. Y entonces, cuando la llamaba la inspectora departamental, ya sabía qué contestar. Mirá que encontraron un libro de Chile. Bueno, el libro chileno era un libro de un coronel chileno del año 50 y no sé cuánto, pero de esas burradas que hacían. Era una persecución así detrás de la otra. Pero la resistencia que nosotros hacíamos y que todos los maestros siguieron haciendo, porque muchos fuimos destituidos, pero otros no. Y no todos los maestros que quedaron trabajando eran del proceso. Por suerte, la mayoría no estaban de acuerdo con eso. Y pienso que fue eso lo que realmente hizo que cuando volviera la democracia, fue esa gran explosión que nos llenó de alegría y que ahora se ha ido diluyendo a través de una cantidad de problemas que seguimos teniendo y la dificultad de los gremios por la atomización que se ha hecho principalmente en el aspecto obrero, es decir, que ya no están las grandes fábricas, sino que están los pequeños talleres, que entonces eso es lo difícil organizar para que realmente se pueda trabajar en esa forma. En cuanto a la memoria, yo los felicito a los compañeros por hacer esto, porque además el otro día me dice una compañera, que era compañera mía del Liceo Zorrilla, profesora ella de literatura, que dice, mira, dice, estoy yendo a clases de inglés al comunal. Entonces dice, conversando con los compañeros, yo dije, porque cuando yo estuve en Punta Rieles, y todos me miraron con cara rara, y dicen, ¿ustedes no saben que era Punta Rieles? Nadie sabía, porque a nosotros nos dicen que alguien, sabemos que era una mujer que estuvo presa. Nadie sabía que era Punta Rieles. Entonces, frente a esas cosas nos damos cuenta que sí, que hay una necesidad de que la juventud sepa cómo luchó todo este pueblo, cada uno en lo suyo. Aquella señora, como decía, desde su casa, y además ese famoso 9, los que vinimos sabíamos que iba a haber represión. Sabíamos que iba a haber represión. Porque evidentemente que ellos no eran tontos, el anuncio estaba dado por la radio Sarandí, por Rubén Castillo, todos nosotros lo sabíamos a través justamente de esas reuniones clandestinas que teníamos. Y bueno, realmente yo quise ser un poco más astuta que Daniel, y yo vine en auto con una cantidad de compañeros de la zona. Y dije, yo voy a tratar de disparar por la Rambla, así que lo dejé del otro lado. Entonces, cuando nos lanzamos todos a la calle, que además había gente que sí, que realmente no sabía qué estaba pasando, y que nos sorprendió aquella explosión, que justamente yo estaba acá en el Río Negro, lo sorprendió la explosión y no sabía qué les estaba pasando. Los pocos ómnibus que había quedaron metidos en medio de la gente. Y bueno, gritamos, cantamos el himno en ese momento, bueno, inmediatamente vino la represión, pero nosotros no nos íbamos. Y bueno, buscábamos, es decir, a medida que nos iban empujando, me acuerdo que, en la galería del Polvorín, no porque cerrada, no nos podíamos encerrar por los gases. Entonces seguimos, ya estaba Lusitano, había bajado las cortinas con gente adentro, por supuesto, dimos vuelta, y en una panadería que hay allí en Colonia, casi Paraguay, nos metimos una cantidad de gente un buen rato, hasta que más o menos pudimos salir. Me acuerdo que éramos unas cuantas mujeres, digo, vamos a salir de a dos, como dos señoras que no saben nada, y salimos caminando por Colonia, pero queríamos saber qué había pasado, y vimos los tanques por Agraciada, queríamos saber qué pasaba en el Popular, y fuimos hasta allí. Bueno, fue espantoso porque habían reventado la puerta y todo. Y bueno, la cuestión era cruzar 18, porque yo había dicho de disparar para la Rambla, pero había quedado desesperada 18, así que pasamos horas en volver, pero también estábamos marcados, se ve que ya de tiempo, porque yo tenía un culatazo en el parabrisas, me habían reventado el parabrisas, así que estaba marcado y tuve que volver por Canelones porque me dijeron que por la Rambla estaba lleno de milicos, así que... Y llegamos a casa, me acuerdo que habíamos quedado en encontrarnos una cantidad de compañeros del gremio. Didasco llegó Brindisi medio tarde,
y dice, sí, había una pinza, yo di vuelta, tan tranquilo como era siempre, dice, y llegó un grupo de compañeros. Por suerte, ese día, ninguno de los que habíamos quedado de encontrarnos, volvieron todos. Pero además pienso en la solidaridad de los vecinos, porque yo vivía en un departamento y habíamos como 10 o 12. Quiere decir que si alguien hubiera estado de acuerdo con la dictadura, hubiera avisado. Es decir, que porque en un edificio, en un apartamento chico en aquella época, fíjense que se daban cuenta que estaba llegando gente que no era de la casa, y un día muy especial. Así que pienso que todas las cosas que vivimos fueron difíciles, es decir, después fueron cayendo algunos compañeros, es decir, que eso fue lo más tremendo, que cada vez que uno sabía que un día fue Alfredo Gadino, que otro día fue Hugo Rodríguez, es decir, saber los compañeros que iban cayendo presos, otra vez Pedro Lascaux, que vivió 2 meses en mi casa clandestino, pero un buen día cayó, otros compañeros que tuvieron que irse del país. Y me acuerdo que también con Sonia Bracher una vez salimos a hacer pintadas de noche. Pero las pintadas que podíamos hacer en esa época eran con crayola gruesa. Entonces, una hacía la campana, yo hacía la campana y Sonia, que era muy ágil, muy rápida, pintaba. Me acuerdo que fue por Pocito que hicimos pintadas esa noche y también con gran riesgo. Nosotros tuvimos suerte, pero muchos compañeros no, y muchos de ellos ni siquiera están aquí hoy para poder contar. Muchas gracias. Estamos acá en la casa del maestro, con profesores y con todo el elemento mejor para esto, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel libro gordo, parecido al libro gordo de Petete? Aquel libro gordo de una nación agredida que habían hecho los muchachos, con todo el lujo de detalles. Esa era la versión oficial. Y yo tengo hace mucho tiempo ganas de proponer, y me parece que este es un lindo lugar para hacerlo. ¿Por qué no estemos entre todos, pero por supuesto profesores, escritores, maestros tienen la palabra, el libro gordo nuestro? Es decir, sí, una nación agredida, pero visto por el lado de la nación, de los agredidos. Y que todas estas experiencias que cada uno tenemos o que cada uno podemos contar, tengamos un lugar donde volcarla por escrito, que haya alguien que la pueda resumir correctamente, agrupar y al mismo tiempo darle su hilo conductor y podamos hacer el libro gordo nuestro. Y quizás sea también una forma de poder darle un regalo a nuestros jóvenes, ya que tienen tan pocos lugares de cómo informarse, y que podamos decirles, bueno, el día de tu cumpleaños te voy a regalar esto, te voy a regalar un pedazo del país que vos viviste pero que no lo sabés. A mí me parece que sería algo muy interesante y que es una forma de escribir una historia desde el lado del pueblo. Era eso. Compañeros, otro de los invitados que teníamos hoy no pudo venir y manda saludos a todos, es Elio Sartú. Pensábamos ahora con Daniel que esta reunión va a continuar seguramente en la lucha por el presupuesto digno. Va a seguir esta reunión, sin lugar a dudas, bregando para que esta ley de urgencia tenga alguna contrapuesta. Seguramente esta reunión seguirá tejiendo una nueva ley de educación. Esta reunión estará enfrentando las privatizaciones y por lo tanto les agradecemos enormemente la presencia a Bouzas, a Cores, al Caudillo y a Daniel, a todos ustedes. Bueno, y pensando entonces que el ámbito natural de reencuentro va a ser la calle luchando seguramente por algo justo, seguramente por algo que nos una a todos. Y en las barras del Palacio también, como antes. Tenés razón, Marta. Muchísimas gracias a todos y creo que nos merecemos un fuerte aplauso.
y él buscaba lo que él sintió, la vida de muerte profesional, fingiendo deceso, sentado con un tomillo de aceite a la sombra de las altas paredes del cilindro, su marido de Dios, dice que amarme con certeza, hacer que el